Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a continuar con la prédica. Pertenecemos a la familia de Dios. Hace 8 días identificábamos en la palabra la familia de Dios es espiritual. Son los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hoy, continuando con la prédica, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 13 al 16. Romanos capítulo 4, versículo 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La palabra en Romanos capítulo 4, versículo del 13 al 16, comienza a hablar sobre una herencia. En el versículo 13 habla de una descendencia. Y que esa descendencia sería los herederos. O a su descendencia la promesa de que sería heredero. Entonces aparece una palabra que es el heredero. Y para que haya un heredero significa que hay una herencia. Pero también significa que hay una persona que deja esa herencia a los herederos, el que deja el testamento. Si hay una herencia, si hay un heredero, hay un testamento. ¿Qué es un testamento? En lo natural, un testamento es un acto unilateral, formal y solemne, donde una persona expresa su voluntad respecto a cómo se dispondrán de sus bienes tras su muerte. Testamento es algo unilateral que lo hace el padre, en este ejemplo, a sus hijos, a la descendencia. En el versículo 13 habla esa descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, no fue hecha por la ley, sino por la justicia de la fe. Cuando Abraham aún no había ley, pero la palabra nos muestra de que Dios le dio una promesa a Abraham y entonces esa promesa era por la justicia de la fe. En el versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Es decir, que en el versículo 14 hay una pregunta inmersa que es, ¿quiénes son los herederos? Y en el versículo 14 hay una división. ¿Son los de la ley? Si son los de la ley, cuando habla de el versículo, porque si los que son de la ley son los herederos, está identificando al pueblo de Israel natural, el que se formó por la multiplicación de las familias, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, y estos se multiplicaron a través del tiempo hasta ver el pueblo que vemos hoy. La genealogía, la descendencia. A eso se refiere cuando dice, porque si los que son de la ley son los herederos. Hace 8 días identificamos cuando Dios le dio a Moisés la ley, fue solo a la nación de Israel. El resto de naciones no los regía esa ley, ni hoy los rige la ley ante Dios. Esa ley era solo a la nación de Israel, al pueblo que Dios había formado.
a Israel. Entonces identifica si la herencia es para la nación natural, dice que van a resultar fe y anulada la promesa. Si es algo natural, entonces la fe no aplica y la promesa que le dio Dios a Abraham no tiene valor. Para que vamos identificando la familia de Dios. En el antiguo pacto hablábamos, está el pueblo de Dios. Pero ya cuando Jesús aparece, Cristo toma cuerpo, comienza a hablar del Padre. A él le preguntaron, enséñanos a orar. ¿Cuál fue la primera parte que Jesús dijo para orar? Padre nuestro. Usted le va a pedir, le va a dar gracias, va a echar sus angustias en su papá. Dios es su papá. Pero identifica ahora es quiénes son los hijos, quiénes son los herederos, que es lo que estamos compartiendo, que pertenecemos a la familia de Dios. La nación de Israel natural no es la familia de Dios. Dios lo identifica como su pueblo, pero no como familia. Porque si la nación de Israel fuera la familia de Dios, el versículo 14 dice, van a resultar la fe y anular la promesa. Porque si los que son de la ley son los herederos, los de la ley es la nación, el judío, el que tiene papá judío, mamá judía, la genealogía. Es decir, la parte espiritual no aplicaría. Hace 8 días compartimos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo nuestro espíritu. Entonces eso no aplicaría, porque eso es por fe. Y Dios le dio la promesa a Abraham y fue por fe. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 14? En el versículo 16 aclara que no es por la ley cómo Dios se va a relacionar con la familia de él. Cuando Jesús muere y resucita, recuerda que todo cambia. Y aparece un término que es la familia de Dios, que es por fe. Esos son los espíritus que están en todas las naciones, no importa, incluyendo Israel. En Israel hay escogidos de Dios y en todas las naciones están. Entonces, el versículo 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Para que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Ahí está identificando, dice, la herencia, pertenecer a la familia de Dios, es por fe. ¿Y qué es lo que va a regir las normas de esa familia? Ya no va a ser la ley que Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel, sino que va a ser la gracia. Por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. La gracia, el evangelio, es lo que va a regir, lo que va a funcionar para esa relación con el papá, la familia de Dios. Entonces dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿A qué descendencia se refiere? Los espíritus. Una descendencia que Dios nos creó y nos escogió, el espíritu. No solamente para la que es de la ley. ¿Quién es para la que es de la ley? La nación de Israel natural. La que se formó a través del tiempo. Como es por fe, es para ellos, hay escogidos, pero también para el resto de naciones. Para el resto de naciones, estamos identificando ahí. Entonces aparece una palabra heredero, y si hay un heredero hablamos de que hay un padre y hay unos hijos. Vamos a ir a Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 Jesús habla con un grupo de personas. Y vamos a pedirle a Dios que nos permita ver cómo Jesús identifica sus hijos. Cómo Jesús identifica que hay unos que no son hijos, que no pertenecen a la familia de Dios. Jesús
que en el interior está Cristo, Dios mismo, pues Él sí puede ver qué es lo que hay en el interior. Entonces vamos a mirar una charla en la cual Jesús habla de lo natural y luego habla de lo espiritual. Pero las personas que lo escuchaban estaban solamente en lo natural. No podían comprender lo que Jesús les hablaba. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 37 al 47. Juan capítulo 8, versículo 37 al 47. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vamos a regresar al versículo 37. Jesús está hablando con el grupo de personas que son del pueblo de Israel, son judíos. Y Jesús les habla de lo natural primero. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Jesús les dice, sí, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Un judío en la genealogía, en su descendencia, la persona va y sabe quiénes son sus padres, abuelos, tatarabuelos, y llega hasta Abraham. Este ejemplo lo vemos en Mateo capítulo 1. Capítulo 1, cuando usted inicia el libro de Mateo, inicia con la genealogía de Jesús, el cuerpo. El cuerpo. Nosotros sabemos que José y María, pero en Mateo 1 inicia la genealogía de Jesús en hijo de Abraham. Comienza en Abraham, porque Abraham es la persona que se inicia a formar el pueblo de Israel. Entonces usted en Mateo 1 encuentra que Abraham, luego Abraham, Isaac a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Y cuál es la genealogía de Jesús? Judá. El cuerpo Jesús, su genealogía, él era descendiente de Abraham en el cuerpo. Pero recuerda que la familia de Dios no se trata del cuerpo ni de genealogías naturales. En Mateo 1 encontramos toda la genealogía e inicia en Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y continúa, usted encuentra ya a David, continúa y llega hasta José. Y Jesús, eso que está en Mateo 1, un judío es muy importante para él. Mira la época que estamos hablando, la época de Jesús, y las personas le estaban diciendo a Jesús, nosotros somos del pueblo de Dios, nosotros somos los hijos de Dios. Dios es nuestro papá. Esa es la charla que está en el contexto. Jesús les habla de lo natural primero y les dice, sé que soy descendiente de Abraham. No podemos decir, descendemos de Abraham, no. Genealógicamente no, nosotros no podemos decir eso. Pero el pueblo de Israel, si hoy un judío tiene su árbol genealógico que llega hasta Abraham. Abraham es el inicio. Y Jesús les dice, sé que soy descendiente de Abraham. En lo natural no hay duda. Pero espérense, vamos a hablar de lo espiritual, de la verdad. Y Jesús les habla de un padre. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y les dice a ellos ya la parte espiritual, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Si usted nota en el versículo 38, cuando Jesús dice, lo que he visto cerca del Padre está en mayúscula, pero cuando se refiere al Padre de ellos, lo coloca en minúscula. Padre en mayúscula,
Cristo, Dios mismo, Padre en minúscula, la cabeza que Dios colocó para la simiente caída, Satanás. El diablo, la serpiente antigua, es lo mismo. Dios creó y escogió. Entonces se está identificando en lo espiritual el Padre con mayúscula y para los caídos en minúscula. Versículo 39. Ellos siguieron hablando en lo natural. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les había dicho en el versículo 37, Abraham es su papá, en lo natural. Usted viene de descendencia de Abraham en lo natural. Pero ellos siguieron en lo natural. Y dijeron, entonces ellos le dicen, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les responde, si fueses hijos de Abraham, pero ya no está hablando, cuando dice hijos de Abraham, no le está hablando de lo natural Jesús. Le está hablando desde que en lo espiritual hay una descendencia de Abraham. Por eso Abraham es padre en la parte natural del pueblo de Israel, pero también es padre en lo espiritual, como símbolo de Dios, en lo espiritual. Así como en lo natural vimos que la genealogía de Jesús inicia en Abraham, el pueblo de Israel inicia en Abraham y ellos dicen nuestro padre Abraham en lo natural. En lo espiritual, aquí el pueblo de Dios, la familia de Dios, en lo espiritual hay un símbolo que es Abraham. Por eso es Padre nuestro, pero en lo espiritual como símbolo de Dios en lo espiritual. Entonces dice el versículo 39, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahí está hablando desde lo espiritual. Jesús les habla de lo que no se ve, del espíritu de ellos. Y le está diciendo que ellos no entienden la palabra. Le está diciendo, usted no es pertenece a Dios. Pero ellos siguen en lo natural y dicen, nosotros sí pertenecemos a Dios porque nuestro padre es Abraham. Siguiendo los versículos, vámonos a Juan capítulo 8, versículo 41 al 44. Juan capítulo 8, versículo 41 al 44. Sigue hablando Jesús. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús les habla de lo espiritual, de aquí en adelante. Todo es espiritual, de lo que no se ve. Ellos siguen viendo lo natural. El versículo 41 les dice Jesús, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, está en minúscula. Y en el versículo 44 identifica quién es ese padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y está en minúscula. Se refiere al espíritu, no tiene nada que ver natural, no tiene nada que ver la descendencia de la parte natural que descienden de Abraham, de ser del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios, pero Israel no es la familia de Dios como nación. Porque en los israelitas, estas personas que están hablando son israelitas, pero habían escogidos y caídos. Y ya cuando hablamos de familia hay un padre. Y dice que ellos le dicen, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y ellos le dicen, entonces le dijeron, versículo 41, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos estaban convencidos que por ser israelitas, el papá de ellos era Dios en lo espiritual. Pertenecer a la familia de Dios no es por genealogías,
no es por genealogías. Aquí no se consigue, no es por hacer un rito o una ceremonia, no es por voluntad humana. Ser un hijo de Dios, pertenecer a la familia de Dios, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y es el Espíritu. No importa nada natural, absolutamente nada. Imagina si estas personas que eran pueblo de Israel, de descendencia que el papá era Abraham, y Dios les dice, ustedes no son de Dios, ustedes no pertenecen a la familia de Dios. Pero ellos creían eso por lo natural. Igual hoy, muchas personas, porque depende del sitio donde va, le hacen un rito para pertenecer a la familia de Dios, para hacerse hijo de Dios. Hay otras tendencias que están vendiendo la nacionalidad de Israel porque es el pueblo de Dios. No, Israel fue pueblo de Dios, fue. Cuando resucitó todo cambió y Jesús les está hablando de lo que iba a pasar cuando Él resucitara. Jesús identifica algo que era después de que Él resucitara. En el versículo 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque son de vuestro padre el diablo. Identifica que la mentira y el engaño es del diablo. Satanás se engañaba, dice que bajó a engañar. Cristo condenó el pecado. ¿Y qué es el pecado? Lo identifica como deseos engañosos y los colocó en la mente de todos los escogidos para que nosotros necesitemos la verdad, para que necesitemos a Dios, que es la verdad, que es el único que puede alumbrar el entendimiento nuestro para no caer en el engaño. El engaño es una mentira, no existe, pero enreda la vida. Entonces Jesús les está hablando a estas personas y les dice que en lo natural son descendientes de Abraham. Por esa razón son el pueblo de Dios hasta el momento en que Él resucite. En el momento en que Él resucita, comienza a hablar de que va a aparecer una familia, que tiene un Padre que es Dios y que Él vino a dar la vida por sus escogidos. Esa familia, esos escogidos, no están en un símbolo como una nación física, natural, sino que están sus espíritus, sus escogidos, sus hijos, están en todas las naciones. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Una verdad es que llegamos a la tierra y nosotros llegamos sin la identidad de ser hijos de Dios. Saber qué significa ser escogido de Dios. Cuando Dios nos llama, comienza a alumbrar nuestro entendimiento para mostrarnos quiénes somos. ¿Qué somos sobre esta tierra? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? El porqué de todo. Este es el fundamento de lo que vamos a ver adelante, los beneficios. Pero si no tenemos claro esto, pues nos pasa lo del pueblo, las personas que estaban escuchando a Jesús. Nosotros somos, nuestro Padre es Dios. No, Jesús le dijo, no, qué lástima. Ustedes, Dios no es su papá. Hablándole al Espíritu. Conocerán la verdad y la verdad te hará libre. No importa la nacionalidad, no importa la raza, no importa la tradición, no importa la cultura, el que es escogido pertenece a la familia de Dios. No lo sabe, es diferente. Por no saberlo, no disfruta de todo lo que significa pertenecer a la familia de Dios. Pedimos a Dios que nos permita ver que Dios nos llamó para conocer la verdad, para vivir libres, seguros, tranquilos, que cada día nuestro entendimiento sea alumbrado, que tenemos un Padre. Por eso dice, no te dejaré ni te desampararé. Un Padre que mientras estemos sobre la tierra, siempre está. Y cuando abandonemos el cuerpo, estamos en su presencia. Nunca nos abandonará. Siempre vas a estar en la presencia de Dios, disfrutando de su gloria. El mundo sigue en lo que se ve. La palabra dice, nosotros no vivimos en lo que se ve, vivimos por fe.
pertenecer a la familia de Dios es por fe. No hay un certificado, no hay un rito, le entregan a usted un diploma, no existe nada de eso. Dios llama y alumbra el entendimiento para darnos la claridad de que Él es nuestro papá. Él es tu papá. Por eso cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, lo primero que Él dijo, Padre nuestro. Por eso hemos de correr la palabra, porque ninguno de nosotros sabemos quién es de la familia de Dios. Para nosotros todas las personas pertenecen a la familia de Dios. ¿Quién identifica y quién llama? Es Dios, no nosotros. Hay muchos escogidos que pasan sobre la tierra y nunca se dieron cuenta que pertenecían a la familia de Dios. Nunca se dieron cuenta de la gracia. Nunca se dieron cuenta que estaban limpios, puros, santos. Nunca supieron que Dios vivía en ellos. Nunca. Y eran escogidos, pertenecían a la familia de Dios, pero no conocieron la verdad. Uno de los propósitos de estar sobre la tierra es contarle al familiar, al amigo, no importa su comportamiento, que es de las cosas bien difíciles. No importa quién es, cómo es, qué hizo, ¿no? Es llevar la palabra. Dios transforma vidas. El que lo transforma es Dios, su poder, no nosotros. Nosotros solamente contamos la palabra y Dios alumbra, llama, afirma y da el crecimiento. Pedimos a Dios que podamos ver que pertenecemos a nuestro Padre que es Dios. O sea, pertenecemos a su familia. Y en el versículo 44 habla de un padre del diablo minúscula, los caídos. Antes de que Jesús resucitara, existía el pueblo de Dios y el resto del mundo estaba sin Cristo. No conocía de Dios. Es decir, un escogido que vivió antes de que Él resucitara, por acá en Sudamérica, o en Egipto, en la China, en Europa, en Roma, un escogido que vivió por allá, no sabía que Dios existía. No había información. No conocía de Dios, nada. Sin Cristo en el mundo. ¿Quiénes tenían la relación con Dios? Israel, la nación. Por eso ellos piensan que el Padre es Dios. Cuando Jesús resucita, todo cambia. Y comienza un mundo de fe, la verdad. La familia de Dios es espiritual, los que Él escogió desde antes. Ahora ya sobre la tierra están los escogidos, la familia de Dios por fe, y están los caídos. Y ya no importa la nacionalidad. Lo vimos hace 8 días y aquí lo está identificando Jesús, que en Israel hay escogidos y caídos. En Israel hay personas que pertenecen a la familia de Dios, en todo el mundo. Entonces ya cambian las cosas. Ya Dios está en todas las naciones, se conoce de Dios, la familia de Dios está en todas las naciones, no importa. Al continuar, vamos a Juan capítulo 8, versículo 45 al 47. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Jesús predicó el evangelio del reino. Jesús habló sobre la gracia, lo que iba a venir. Y aquí está diciendo eso, le está identificando. Yo hablo la verdad, pero usted ¿por qué no puede creer? ¿Por qué no las puede escuchar? ¿Por qué no puede oír las palabras de Dios? Jesús al finalizar los mensajes decía, el que tenga oídos, que oiga. Pues todas las personas en lo natural tenían la oreja, el oído, lo que compone para poder escuchar.
El que tenga oídos se está refiriendo a todos sus escogidos. El que tenga oído, que oiga. O sea, mi escogido entiende, el caído no. Es lo que está diciendo en el versículo 47 a ese grupo de personas que lo estaban rodeando. Él les dijo: usted no las oye porque no soy de Dios, no pertenecen a la familia de Dios. Dios se presenta como un padre ante sus hijos, los espíritus, como un símbolo de un padre. Un padre provee en lo natural, un padre guía en lo natural, un padre cuida en lo natural, un padre guarda, un padre protege, un padre provee. Esa parte natural que la persona lo ve de un padre, Dios lo tiene y dice: soy el padre. Dios te cuida, Dios te guía, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te provee. Pero un padre también disciplina en lo natural. Dios te disciplina. Pero es un tema que vamos a ver más adelante sobre la familia de Dios. Pero ese es el Padre. Y Jesús les está diciendo: porque no soy de Dios. El grupo de personas que rodeaban a Jesús en ese momento, Él es Dios mismo, ve el Espíritu y les dice: ustedes no pertenecen a la familia de Dios. Pertenecen a la nación de Israel, pero no a la familia de Dios. Todas las cosas cambiaron cuando Él resucitó. Si Él no resucita, esto que está compartiendo aquí Jesús no fue la realidad. Al resucitar, aparece sobre la tierra la división de escogidos y caídos. Por eso cuando le preguntaron a Jesús de cómo era el reino, hablando aquí en la tierra sobre el reino, Él hizo un ejemplo del campo, que salió una persona y sembró buena semilla y salió el trigo. Pero que cuando pasaron los días vieron que salió la cizaña y crecieron. Y creció la cizaña y el trigo y le dijeron: venga, entonces quitemos la cizaña para que el trigo crezca bien. Y dijo el señor de la finca: no, porque es que usted no identifica quién es la cizaña y quién es el trigo. No sea que usted me arranque un trigo pensando que es cizaña. Escucha, no identifica, usted no sabe que usted tiene que esperar al final de la siega para identificar. Ese final de la siega es el fin del mundo. Te está explicando que sobre la tierra hay escogidos y caídos. Identifica al escogido como el trigo y al caído como la cizaña. Pero nadie identifica, porque no es por obras, porque no es por comportamientos. Por eso no debemos juzgar. Descansemos, no juzgue. Jesús dijo: no juzgue. ¿Por qué? Las personas que estaban hablando con Jesús pertenecían al pueblo de Israel, descendientes de Abraham, trataban de cumplir la ley. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, pensaban que eran de Dios, y Jesús les dijo: no, ustedes no pertenecen a Dios. Ustedes son de vuestro padre el diablo, son espíritus caídos. Quien identifica eso es Dios. Descansemos nosotros. Nosotros vivimos por fe. Por fe damos la palabra a todas las personas. Dios es el que llama, descansemos, pero nuestra labor es contar la palabra. Hay muchos escogidos, muchas personas que pertenecen a la familia de Dios y no lo conocen, no lo saben como nosotros no lo sabíamos. O aún no tenemos la claridad de qué significa pertenecer a la familia de Dios. Que pensamos que por un rito o que todos son de la familia de Dios, o el que quiera se puede hacer familia de Dios. Y lo que está hablando Jesús es que así no es. Los hijos son los que Él escogió desde antes. Y que hay unos caídos. En el versículo 47 dice que ellos no oyen, no entienden la palabra porque no son de Dios. Por favor, no vamos a caer en el error. Usted le comparte a alguien y que la persona no comprenda, no entienda, le diga que es mentira y nunca le comprenda el evangelio, la gracia. No vaya a caer en el error, porque como aquí dice que el que no la oís vosotros porque no sois de Dios,
No vamos a caer en el error de decir, usted no es de Dios, usted es un caído. No, por favor. Recuerda, hay muchos escogidos sobre la tierra que si Dios no les llama, no van a comprender el evangelio. Es locura. No lo va a comprender, es necesario que Dios llame. Es paciencia, amor. Una persona puede escuchar el evangelio por ahí 10 años y a los 12, a los 14, 15 años es que dice, por allá me hablaron, volví, escuché, volvieron y me hablaron, volví, escuché, volvieron, me llegó un audio, alguien volvió y habló. Oiga, sí, así es. Se demoró 15 años escuchando. Es en el tiempo de Dios. No podemos caer en el error de que usted le comparte a alguien y que porque no comprenda usted va a decir usted es un caído. No. Nosotros, recuerda la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Quitamos la cizaña? No, porque usted no identifica quién es la cizaña y el trigo. Ninguno de nosotros identificamos esos. No es por comportamiento, no es por acciones, no. Solo Dios sabe. Entonces, corresponde es tener claro que pertenecemos a la familia de Dios y contar, y vivir bajo los parámetros de la familia de Dios, que es la gracia, el evangelio, la palabra, que lo estuvimos hablando bastante el año pasado. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. En lo natural, cada familia tiene unas normas, en cada familia tienen normas diferentes, viven diferentes, en lo natural. Pero todos nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Y para disfrutar de esa familia de Dios, Dios colocó unas normas aquí sobre la tierra. Y dice que es por fe. El justo irá por fe. Entonces dice, es por fe para que sea por gracia. Para que la promesa, la herencia, sea toda la descendencia. Pero esa descendencia no se refiere a la descendencia natural. Se refiere a ser escogidos de Dios de antes de la fundación del mundo, para que Abraham sea padre de todos nosotros. Entonces dice, es decir, hay escogidos en el pueblo de Israel como escogidos en el resto de naciones. Para la familia de Dios que aparece sobre la tierra, cuando Él resucita, lo rige la fe, el evangelio de la gracia. Por eso todos nosotros en el comportamiento, al llegar a la unidad de la fe, va a ser el mismo. Pero Dios es el que hace que llegue a esa unidad de la fe. Un ejemplo, perdonar. Ese es un comportamiento de alguien que pertenece a la familia de Dios, que Dios ha alumbrado el entendimiento. El perdón. Porque era algo que no estaba antes, cuando estaba el pueblo de Dios, antes de que Él resucitara. Es una norma de la familia de Dios. Y a Jesús le preguntaron, ¿y si 2 veces viene? Perdónelo. ¿Y si 5 veces? Perdona. ¿Y si 10? ¿Y si 50? Una norma de la familia de Dios es el perdón. Porque es que el perdón es para usted, para que esté libre. Porque el perdón evita caer en el engaño del odio, evita caer en el engaño del resentimiento, evita caer en el engaño de la venganza, evita caer en el engaño de la frustración. Y uno piensa que el perdón es para el otro. No, el perdón es para usted. Esté libre. Libre. Un alma limpia. Esa es una norma de la familia de Dios. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, creer lo mismo. El comportamiento llega a una unidad, pero porque Dios alumbra el entendimiento, no por imposición, no por obligación, no por un mandato como la ley, no, por conocimiento, por amor. En el mundo todos se visten así, es una obligación. Hable así, otra obligación, es un mandato, prohibiciones. La familia de Dios es por fe. Dios alumbra el entendimiento y todos comenzamos a un comportamiento por conocimiento y amor,
Por eso debemos escuchar la palabra, para que Dios nos demos cuenta quiénes somos, quién es nuestro papá, quiénes somos nosotros. Pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, identificando eso, es muy importante ver que la familia de Dios que somos todos nosotros, nos rige es el Evangelio de la gracia. Y es lo que rige a todos los escogidos sobre la tierra. No lo saben. Conocerás la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. Identificando ya los escogidos, que fue lo que habló Jesús, hablando de los escogidos, en Romanos lo identifica como vasos de misericordia. Un vaso uno deposita algo, lo llena de algo. Entonces identifica el Espíritu como un vaso. Entonces vamos a ir a Romanos 9, 23 al 26, y aquí está hablando es de los escogidos, que son los que pertenecemos a la familia de Dios, por fe. Ningún rito, ninguna ceremonia, ninguna penitencia, ni ninguna forma de vestirse, absolutamente nada. Es por fe. Y cuando la persona se da cuenta que pertenece a la familia de Dios, que es hijo de Dios, y Dios alumbra el entendimiento con el Evangelio a la persona, su comportamiento es modificado. Es modificado porque es el poder de Dios que le permite ver quién es, y dice, basta lo que hice, fue suficiente, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Claro, uno se da cuenta, ay, yo soy lo que hacía, dijo Pablo, por ignorancia. Todos hacemos aún cosas por ignorancia. Aún hago cosas porque soy ignorante. A medida que Dios alumbra el entendimiento, el comportamiento es modificado. Es así. Y mientras estemos en la tierra, vamos avanzando para tener más claro el privilegio de pertenecer a la familia de Dios, de conocer el Evangelio, de verlo, de disfrutarlo. Romanos capítulo 9, versículo 23 al 26. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Palabra, identifica los vasos de misericordia son los que escogió desde antes. Y dice que preparó de antemano para gloria. Pertenecemos a la familia de Dios. Por eso dice que Dios nos va transformando de gloria en gloria. Sobre esta tierra está la gloria de Dios que está en tu interior, que es la presencia de Dios. Se cambia la manera de vivir, de hablar, de ver las cosas, no quejas. En la familia de Dios, así como está el perdón inmerso, se sabe, en los que pertenecemos a la familia de Dios, no existe la queja. Ante la adversidad más difícil, no existe la queja. No, pero eso no es posible, es que es por fe. No vives por vista, es por fe, un conocimiento. Y como ante la adversidad y la dificultad, como que no me puedo quejar y renegar. No, en la familia de Dios, sed agradecidos en todo. Porque si estamos haciendo la palabra y sucede algo, tiene un propósito, como la vida de José. José vivía para Dios y hacía lo correcto, lo que era para Dios. Y fue a parar a la cárcel. Había un propósito, José no lo entendía, había un propósito. José no sabía que iba a ser el segundo de Egipto, José no lo sabía, pero tampoco renegó de Dios, tampoco se quejó. Hay un propósito. Si nosotros estamos en lo más interior, pidiéndole a Dios que queremos vivir para Él, porque sabemos que pertenecemos, que Él es nuestro papá, el que nos guía, y queremos
vivir para Él, pues lo que sucede sobre la tierra tiene un propósito que es para tu bien, que es para nuestro bien. Como dijo José, lo malo se volvió bueno, pero cuando estaba pasando lo malo, ¿quién decía que eso era bueno? Solo al pasar el tiempo, dijo José, lo malo se volvió bueno. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. En la familia de Dios no hay nada malo. Todo tiene un propósito. Por fe. Por fe. Lo sobrenatural. Entonces dice que los vasos que Él preparó de antemano, esos vasos en el versículo 24 identifica. Los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos. Esto es a nosotros, no solo los judíos. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿Pablo qué era? Judío. Entonces está hablando de lo espiritual y dice, mire, yo soy un vaso de misericordia, pero no solamente los judíos. Luego dice, sino también los gentiles. Los vasos de misericordia, los escogidos, están en todas las naciones. ¿Y por qué sabemos? Porque ya el profeta Oseas lo había dicho. Ya en la profecía estaba. Versículo 25 y 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. El resto de naciones no eran pueblo de Dios, menos familia de Dios, no eran. Los espíritus que llegaban a la tierra antes de que Jesús resucitara, no eran familia de Dios, tan no eran que iban al Seol. Al partir el espíritu iba al Seol apartado de Dios, la muerte. Seol, lugar de los muertos. Dios, vida. Donde está Cristo está la vida. Cristo es la vida. Cristo vive en ti, por eso tienes vida. Parte una persona, sigue en la presencia de Dios, tiene vida, venció la muerte. El escogido David, escogido de Dios, fue a parar al Seol, muerto, apartado de Dios, muerto. Abraham, escogido de Dios, al Seol, apartado de Dios. Por eso Cristo fue y recogió sus escogidos, les dio vida. Les dio vida. Ustedes son mi pueblo, son mis escogidos, son mi familia, el Espíritu. Aquí sobre la tierra, ahora, las naciones, el resto de naciones, somos pueblo de Dios. Somos la amada de Dios, pero los escogidos. No todas las personas, los escogidos. Los espíritus escogidos, no importa la nación, dicen, es la amada, es el pueblo. La gente no sabe. Versículo 26. Donde no se decía que era pueblo, recuerda que veíamos los domingos anteriores que los judíos le decían, usted es un incircunciso, usted es un gentil, no es pueblo de Dios, Dios con usted nada. Ahora sí somos pueblo de Dios, pero aparte de ser pueblo de Dios, somos hijos del Dios viviente. Eres hijo del Dios viviente. Tu Padre es Dios, el Dios vivo, el creador de todo es nuestro Padre. Por eso Jesús dijo, no se afane por su vida. No se afane por la vida, no se preocupe. No le está diciendo no trabaje, no estudie, no sea diligente. No está diciendo no se afane, no se preocupe. Cuando sabemos que pertenecemos a la familia de Dios, las angustias le echamos al papá. Y Jesús dijo, no se afanes, no se angustie. Su papá sabe qué necesita. ¿Ahí a quién le estaba hablando? A todos los escogidos. Porque la familia de Dios está en todas las naciones. Recuerda, hay muchas personas en nuestro entorno que no saben que pertenecen a la familia de Dios. Que no saben que Dios es su papá y que debe estar tranquilo, confiado. Porque Dios sabe qué necesita él, como un papá sabe qué necesita el hijo. Y por allá otro día Jesús hablando sobre el padre con los hijos, el ejemplo natural de lo que se venía cuando él resucitara, dijo, si un papá que es malo en lo natural un padre con todas sus emociones en lo natural, si un hijo le pide pan, no le va a dar una piedra. ¿Qué no va a hacer vuestro Padre Celestial cuando usted le pida algo? Oiga, qué descanso conocer que nuestro papá es Dios.
Ah, pero es por fe. Que yo tengo una cantidad de problemas. Usted no, porque usted no sabe los problemas. ¿Verdad que Dios va a bajar y nos va a resolver? Buena noticia, Dios vive en ti. No necesita de bajar. Y adicional, sí te lo resuelve. Sí lo resuelve, bendecidos. ¿Cómo? Alumbrando tu entendimiento. Adicional, el milagro sucede. No conocemos la verdad. Dios nos ha llamado a conocer la verdad. Y a medida que la conozco, debo de contársela al entorno. Con amor y paciencia. Con amor y paciencia. Llevar el mensaje para que sepa quién es. Entonces dijo Jesús, no se afane, no se preocupe. Pida y Dios le da porque es su papá y Él sabe que necesita usted. Sabe, lo cuida, te protege, te guía, es un papá. Pertenecemos a la familia de Dios. Vemos que ya somos llamados hijos del Dios viviente. Somos hijos de Dios no en el momento en que conocimos la gracia, no. No somos hijos de Dios en el momento en que cambió nuestro comportamiento o está cambiando, tampoco. Somos llamados hijos del Dios viviente sobre esta tierra desde el día que llegamos. Porque es que llegamos después de que Él resucitó y el mundo cambió. Sobre la tierra están los hijos del Dios viviente y están los caídos. Y Dios te llamó para que vivas como lo que eres, un escogido de Dios, un hijo de Dios, donde debo de conocer las normas de la familia. Esa familia de la fe tiene unas normas. ¿Y las normas quién las colocó? No la entidad, no la denominación, no, las normas es el Evangelio, Dios mismo, que nos las dio desde antes de la fundación. Nosotros llegamos con esas normas en nuestro interior. Por ejemplo, es que usted allá no le prohíbe nada, eso es libertinaje, eso allá. Un momento, es que la regla está en la palabra. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo es permitido, mas no todo edifica. Un entendimiento alumbrado, eso no edifica la vida, no me conviene en lo natural, en lo espiritual. En lo espiritual, en el sentido de disfrutar la paz de Dios, el reino, el gozo, en el interior. Entonces no conviene el odio ni el resentimiento. Porque entonces la paz y el gozo, voy a dejar de disfrutarlo y voy a estar enredado acá en la tierra. No, Dios nos llamó a conocer la verdad. La familia de Dios perteneces. ¿Por qué nos levantamos tranquilos? ¿Por qué vivir confiados? Porque tu papá es Dios. Y usted ya lo está viendo cada día más claro. Su papá es Dios. Dios no se cansa. Dios no se enferma. Dios no se adormece. Dios no te abandona. Dios no te deja. Siempre está contigo. Hay una herencia aquí. Él la dejó, la gracia. Para dejarla tenía que morir, pero Él venció la muerte, resucitó. Y ese testamento es para sus hijos, usted y yo, nosotros. Debemos de disfrutar de esa vida sobrenatural. Y a medida que la disfruto, se la cuento al entorno, descansando y esperando que Dios llame. Para finalizar, vamos a Efesios capítulo 2. Versículo 19, el cual hemos estado hablando cada domingo. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que eres conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso somos todos nosotros. Pertenecemos a la familia del Dios vivo. Así que estamos llamados a disfrutar de una vida sobrenatural gracias al poder de Él. Porque para Dios no hay nada imposible ni difícil y el milagro sucede. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.